el 15º aniversario de Ancheta y Ratia, de la radio Ancheta, y dentro de esta campaña hemos querido también poner sobre la mesa, como radio libre que somos, el debate sobre el derecho a decidir, o las dudas que puede suscitar, o las preguntas que puede suscitar. A veces hemos observado lo que está sucediendo en Cataluña con bastante envidia, por eso hemos traído a dos invitados aquí, junto con una representante de Gure Esku Dago. El miembro de Sumate es Paco Martínez, Zelay Nicolal es la representante de Gure Esku Dago y Jordi Sánchez, miembro de ANC, de la Asamblea Nacional Catalana. Les voy a hacer unas preguntas para iniciar el debate y luego tendremos también tiempo para poder responder a vuestras preguntas. Levantáis la mano y luego Beñat os pasará el micrófono para que podáis hacerlas. En cuanto a las lenguas que vamos a utilizar, hemos respetado que cada uno pueda hablar en su propia lengua. Zelay hablará en euskera, pero los otros dos hablarán en catalán. Por eso tenéis los casos. El primer canal es español y el segundo euskera. Y antes de comenzar, queremos agradecer al Ayuntamiento de Hondarribia, desde la radio, por habernos cedido la infraestructura una vez más para poder celebrar esta jornada. Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas por venir, y yo creo que es la primera vez que los catalanes vienen a Fuenterrabía, a Hondarribia, y nos han dicho que les ha gustado. Por tanto, hemos comenzado bien. Y, bueno, la primera pregunta... voy a hacer una pregunta a cada uno, aunque nos explique de manera breve, cuál es el movimiento que representan, de dónde proceden y en qué están trabajando en este momento o qué están realizando en este momento. Jordi es miembro de ANC y él va a comenzar a explicarnos. Gracias por la invitación. Estoy contento de poder participar en esta experiencia de una radio libre y comunitaria. Eso forma parte de la expresión de una nueva manera de entender la cultura, más transversal, de abajo arriba. Esta es una experiencia por la que os felicitamos. En Cataluña existe también una buena cultura de teles y radios libres. Es bueno compartir experiencias. La Asamblea Nacional es una asociación que nació hace 4 años, en 2012. En este periodo breve de tiempo, en 4 años, 4 años son pocos, se ha conseguido probablemente la incidencia política más importante jamás conseguida en Cataluña desde la sociedad civil. En 4 años, la agenda política en Cataluña ha sido modificada de forma sustancial. El sistema de partidos claramente ha quedado alterado y el relato político construido en Cataluña durante estos 4 años se ha centrado en la necesidad de construir una nueva república, una república catalana, un nuevo Estado, partiendo del ejercicio del derecho a decidir. Es decir, asumiendo que la voluntad democrática de los ciudadanos es lo que tiene que acabar determinando el futuro del país, por encima de las limitaciones que el actual sistema jurídico, la Constitución, el Estatuto de Autonomía puedan acarrear. La Asamblea nació en 2012, como decía. Como su nombre indica, es una entidad totalmente asamblearia. He sido reelegido hace una semana presidente o reelegido presidente de la Asamblea. Pero la Asamblea no tiene un papel ejecutivo singular. Es decir, la presidencia no tiene un papel ejecutivo singular más allá de cualquier otro miembro. La presidencia prácticamente es un portavoz. Este es su principal papel. La Asamblea dispone de unos 40.000 socios actualmente. Los llamamos socios, no militantes. 80.000 simpatizantes
entre socios y personas que colaboran con la ANC, pero que no cotizan económicamente, porque los 40.000 socios sí cotizan. Y tenemos presencia en todo el territorio. Aproximadamente tenemos presencia en 600 núcleos organizados a lo largo y ancho de Cataluña. Para que tengan una idea, el Principado de Cataluña actualmente cuenta con 947 municipios. Por lo tanto, nuestra presencia territorial es importante. Por otra parte, la Asamblea tiene también una presencia más simbólica, pero también importante, en muchos países donde existe una colonia catalana que ha deseado organizarse. Hoy, precisamente, hay compañeros aquí de la Asamblea Nacional en Euskadi. Compañeros que trabajan para promover, para desarrollar en Euskal Herria el trabajo que venimos desarrollando en Cataluña. Cuando nació nuestra Asamblea, en 2012, recogió el trabajo que se había efectuado desde 2007 a 2010. Es lo que denominamos las consultas ciudadanas que tuvieron lugar en esa época. Sé que en el País Vasco vais a empezar estas consultas y que el próximo fin de semana habrá ya una primera ronda de consultas. Y lo quiero subrayar porque difícilmente se podría entender el nacimiento de la Asamblea en 2012 si no tuviéramos presente que existía ya un movimiento ciudadano muy organizado en las localidades, en los pueblos, que decidió a finales de la primera década de 2000 reivindicar el derecho a decidir, poner las urnas y pedir a los vecinos que fueran a votar a favor o en contra de la independencia. Este movimiento, que se fue expandiendo con la colaboración más o menos clara o ambigua de los ayuntamientos, acabó sumando una movilización que alcanzaría 1 millón de personas, que son las que llegaron a votar. Tenemos en Cataluña unos 7,5 millones de habitantes y las consultas autoorganizadas a lo largo de 3 años se fueron extendiendo por todo el territorio, llegando a alcanzar la cifra de 1 millón de personas que fueron a votar. Fue más difícil organizarlas en Barcelona. La estrategia fue dejar para el final del periodo, concretamente fue el 10 de abril de 2010, cuando se organizó las consultas en las localidades más importantes, entre ellas Barcelona. Y la sorpresa fue que, a pesar de los miedos, también la movilización en Barcelona fue importante, fue muy grande. Ello puso en evidencia que había un problema político que no estaba resuelto, que la gente deseaba abordarlo desde la participación ciudadana para resolver ese conflicto histórico entre Cataluña y el Estado español, haciéndolo a través de las urnas, de forma democrática. A partir de ese momento, en Cataluña se desarrollan muy rápidamente una serie de hechos, de acontecimientos. El primero y el más importante fue la sentencia del Tribunal Constitucional en contra del Estatuto de Autonomía, que había sido ratificado en referéndum. Eso causa una gran irritación entre los ciudadanos. Hubo una primera gran manifestación en verano de 2010 que congregó a centenares de miles de personas para protestar contra esta sentencia del Tribunal Constitucional. Y a partir de ese momento, con las consultas hechas, éxito de las consultas, movilización contra el Tribunal Constitucional el 10 de julio de 2010, a partir de entonces se vertebra lo que hoy es la Asamblea Nacional Catalana. La primera sorpresa fue que la convocatoria de la Diada del 11 de septiembre obtuviera un eco
una respuesta tan multitudinaria. Se habla de 1,5 millones de personas que salieron a la calle ese 11 de septiembre de 2012. A partir de ahí, los hechos se precipitan de forma muy intensa. La exigencia por parte de la Asamblea y la clase política catalana es que esas consultas organizadas desde la sociedad civil se hicieran desde las instituciones. Y eso precipita la disolución de la legislatura y convocatoria de nuevas elecciones, con el compromiso por parte de las formaciones políticas soberanistas, compromiso de plantear una consulta legal que estuviera dentro del marco legal español para decidir el futuro de Cataluña. Entonces se producen las elecciones de 2012 y se crea una mayoría parlamentaria muy potente, Convergencia Democrática, Esquerra Republicana, las CUP, Iniciativa por Cataluña y, en un primer momento, también el Partido de los Socialistas de Cataluña. Todos ellos partidarios del derecho a decidir y de organizar una consulta legal. Todos intuíamos ya, y se demostró, que el Estado español iba a negar la posibilidad de dar cabida a esta consulta en los cauces legales. Eso provocó que en los 2 años siguientes, 2012, 2013 y 2014, se produjeran unas tensiones políticas que acarrearon el que el Partido Socialista acabara abandonando el bloque favorable a la consulta. El Estado español siguió negando la posibilidad de organizar la consulta y en noviembre de 2014 se acordó llevar adelante una consulta que, como España no la reconoció, se convirtió en una consulta que desafiaba al Estado, pero que partía del convencimiento de la ciudadanía. Y participaron en esa consulta más de 2 millones de personas. Fue un momento importante de consenso en torno al derecho a decidir. Quiero subrayarlo porque creo que es el punto culminante, el punto más importante del proceso político. Hubo un acuerdo entre los partidarios de la independencia y los de un Estado federal, acuerdo en el sentido de celebrar la consulta. Y el consenso, el punto de consenso, era una doble pregunta. La primera, ¿está usted de acuerdo en que Cataluña se convierta en un Estado? Y si se respondía que sí, segunda pregunta, ¿quiere usted que, en caso afirmativo, este Estado sea independiente? Entonces, había la opción de votar que no a la primera, o votar sí y sí o sí y no. De los más de 2 millones de personas que participaron en la consulta, 400.000 votaron diciendo que sí y no. Contestaron sí a la primera y no a la segunda. Entonces se trataba pues de una consulta no independentista, sino acerca del derecho a decidir, y eso dio mucha legitimidad a la consulta. Un 80% votó a favor de la independencia y un 20% votó a favor de una fórmula más federal, con un acuerdo con España. Pero España no había aceptado la organización de la consulta y a partir de ese momento la ANC se fija el objetivo de ganar unas elecciones con una mayoría independentista. En el Parlamento, hasta ese momento, no se había construido todavía una mayoría favorable a la independencia, sino favorable al derecho a decidir. Era, pues, importante ganar las instituciones, el Gobierno y el Parlamento. Este fue el objetivo de las elecciones del 27 de septiembre. Y entonces se produce ese salto. Consultas ciudadanas, derecho a decidir, movilización y nacimiento de la Asamblea para conseguir una consulta organizada por las instituciones. El Estado lo prohíbe, entonces se hace una consulta y luego
objetivo de ganar las instituciones. Y entonces, en el noviembre pasado, se hicieron estas elecciones plebiscitarias y por primera vez se produce una mayoría independentista en el Parlamento, que da lugar a un gobierno en Cataluña con una agenda claramente independentista. Y ahora, en la fase actual, esta fase que tiene que culminar en otoño-invierno de 2017, el objetivo, decía, es acabar este proceso, culminarlo. Y una de las posibilidades es que vuelva a recuperarse la idea de una consulta, de un referéndum. Pero con una diferencia muy importante. Si el Estado español acepta un diálogo para organizar un referéndum dentro de la legalidad española, esto sería lo deseable, lo óptimo. Pero si no lo acepta, una de las posibilidades es que la Generalitat organice una consulta unilateral con efectos vinculantes para decir cuál tiene que ser el futuro político de Cataluña. Por lo tanto, lo que tenemos muy claro es que este proceso tiene que acabar en las urnas, con un mandato democrático. Nos parece que el referéndum es el mejor instrumento para decir el futuro de Cataluña, y el debate político en los próximos meses sabemos que va a tener una gran intensidad. Yo creo que podemos dejarlo aquí de momento y luego podemos ir más allá. Eskerrik asko, Jordi. Ahora vamos a seguir adelante con Paco. Bueno, Jordi ha explicado también todo el proceso y nos ha situado también en el contexto que quizá, Paco, ¿nos podrías explicar qué es Súmate? El movimiento Súmate, ¿qué aportación hace una asociación como Súmate al proceso catalán? Muchas gracias por estar aquí, para escucharnos. Me llamo Paco Martínez, soy un catalán nacido en Madrid. Y precisamente creo que ese es el motivo de Súmate. Estoy de acuerdo, o la organización está de acuerdo, por eso no me repetiré en nada de lo que ha dicho Jordi. Hemos hecho un seguimiento, nosotros no estamos en competencia en ningún momento. Lo que sucede es que en un momento determinado, nacemos un año después, poco después de la Asamblea, estamos de acuerdo en todo, digamos que yo también pertenezco a la Asamblea y pertenecía a la Asamblea anterior a pertenecer a Súmate, porque la Asamblea es un año anterior a Súmate y yo llevaba ya un año en la Asamblea. El problema hay que hay un interés grande por los partidarios del no en querer dividir Cataluña en dos sociedades, en dos sectores. ¿No se me oye bien? ¿Me estabais oyendo? Había un interés muy grande en el tópico, que ya lo convertían en realidad, de decir que en Cataluña en dos sociedades. Incluso han dicho que en más sociedades todavía, pero bueno, había muchas más divisiones y que al final nos pelearíamos entre nosotros. En la sociedad catalano-parlante o de origen catalán, y en la sociedad de los que habíamos venido de fuera. Tened en cuenta que entre los años 50, 60, 70 llegaron a Cataluña desde otras partes de España 2.800.000 personas, o sea, casi una vez y media la población del País Vasco. Esa gente se integró, unos quisieron integrarse rápido, otros les costó más. A mí me cuesta la facilidad de palabra de hablar en catalán en público todavía, y llevo muchos años, parlo en catalán perfectamente, pero no tengo facilidad de palabra. Y entonces pensamos que la única forma de demostrar que no había en esas dos sociedades era crear una organización que, fíjate tú, que no era competitiva con la Asamblea para nada, porque le llamamos Súmate. O sea, la idea era sumar, no dividir. En realidad la idea era demostrar que no había división. Y un grupo determinado de gente en aquel momento, sobre todo de origen español, pues empezaron a reunirse, pasó un poco, en vez de hacer unas elecciones en pueblos, se empezaron a reunir en grupos, había de todos pensamientos, había gente que por demócratas
pensaban que debían de defender e incluso luchar por ello, por el derecho de autodeterminación. Como demócrata se veían que... ¿No se me oye bien? Que el derecho de autodeterminación tenían que defenderlo. Habían otros que estaban por el derecho a decidir, aunque todavía no se habían decidido en qué votarían. Y habían otros, que eran mayoría, que estaban por la República Catalana, por hacer un Estado catalán que incluso pues, se pudieran encontrar cómodos ellos pues, con su idioma castellano. Normalmente tu idioma materno es importante, y igual que todos queremos que nos respeten el idioma materno, a los castellanos parlantes también nos gusta. Entonces empezamos a pensar que nuestra forma de entrar en la gente sería el hablar en castellano, el llegarles. Dicen que cuando tú hablas un idioma que entiende a alguien que entiende, le llega a la cabeza, pero cuando le hablas con su idioma materno, le llega al corazón. Yo cuando me expreso de verdad, me expreso en castellano, me cuesta más hablar con el corazón en catalán. Mi mujer nunca me ha dicho te quiero, siempre em diu m'estimo, t'estimo. Es catalana, ella es Montserrat Viñals Tafanell, o sigui que es catalana. Mi mujer se llama Montserrat Viñals Tafanell. Y cuando se enfada me riñe en catalán, no me riñe en castellano. Es un chip que tenemos ahí y que nos entra mucho mejor nuestro idioma. Pensamos que eso sería positivo. Estamos trabajando en ese sentido. Estamos tratando de entrar en barrios donde quizá a la Asamblea le ha costado entrar, nos cuesta también, pero quizá entramos mucho mejor. Entramos sin estaladas, o sea, entramos a pecho, incluso entramos diciendo que no vamos a renunciar a nuestra nacionalidad española. Sería un absurdo. Si podemos tener las dos nacionalidades, ¿por qué vamos a renunciar a nuestra nacionalidad española? Supongo que hay alguno en Súmate que sí que renunciaría, pero bueno, es ya optativo. Pero que no hace falta renunciar. Esto les convence bastante, porque el no les amenaza con que perderán su idiosincrasia, que perderán su cultura, que les haremos perder el idioma, que no podrán hablar castellano, que los expulsaremos incluso. O sea, hay barbaridades, hay barbaridades, usan todo. Hoy ya no hay cañones, pero tienen la televisión. Otro de los problemas que tenemos en Cataluña es que toda esta gente, hay una mayoría importante de esta gente que no ve la TV3, o sea, no es la suya, no la reconocen como suya. Esto por experiencia, estás en charlas y lo preguntas y no ven la TV3, están viendo la 5, están viendo la Sexta, están viendo la Antena 3 y allí pues los bombardean. Hoy ya no usan los cañones, el enemigo no usa los cañones, usa los medios, y los medios son terribles. Cualquier discusión en ese sentido sobre el proceso que hay en televisiones españolas, no hay nadie defendiendo el proceso, al revés, hay incluso insultos. Nosotros cuando formamos Súmate, incluso en nuestra web, y seguimos tenemos insultos importantes, amenazas e incluso amenazas de muerte. O sea, es terrible, nos llaman traidores, creen que hemos traicionado a España, vendidos, de todo. O sea que, ya digo, no usan las armas, pero tienen medios para humillarte. Bueno, en este momento, ¿cómo estamos? Bueno, pues en este momento, fijaros dónde llega esa colaboración a la Asamblea. Yo, además de Súmate, pertenezco a la sectorial de jubilados. El tema más importante, o uno de los temas más importantes que están inculcando, que están poniendo miedos por la parte de los del no, es el tema de las pensiones. Se dice, y lo dicen los ministros de ellos, con toda la alegría del mundo, sin pensar que han firmado un montón de convenios en los que se ven obligados a pagar la pensión de toda persona. No, la pensión no es de una nacionalidad española. Cualquier persona que haya cotizado a la Seguridad Social Española tiene derecho a cobrar la pensión de la Seguridad Social Española. Nosotros hemos cotizado toda la vida a la Seguridad Social Española, o sea que ellos tienen el derecho de pagarnos la pensión. De todas formas,
Lo que sí os diré es que en las hojas de ruta que Cataluña ha trazado, la idea es de que Cataluña pagará las pensiones a todos los catalanes que vivamos en la República Española, digo, en la República Catalana. No nos fiamos de que Cataluña pueda ser, digo que España, perdón, me estoy haciendo un lío tremendo, que España pueda seguir pagando las pensiones ni siquiera a los que queden de España. O sea que la idea es que, pero bueno, en este momento el decir que si nos marchamos de España no vamos a perder la pensión es un miedo que ha calado bastante en la sociedad mayor, la sociedad que vive de la pensión. Incluso de los jóvenes que creen que pueden pensar que el día de mañana, o los medianos jóvenes, los medianos, que pueden pensar que el día de mañana pues puedan cobrar esa pensión. Eso nos ha hecho mucho daño, y lo que decía de colaboración, como yo también estoy en la sectorial de jubilats de la Asamblea, hay veces que los territorios nos dicen, oye, podéis mandar a alguien en castellano porque va a venir mucho público de castellano, porque hemos invitado a la fábrica tal o al lugar tal o el esto tal. O sea, que hay una colaboración completa y no hemos nacido para hacer competencia para nada a la Asamblea, sino para sumar gente a nuestro proceso. Creo que después en las preguntas, la organización nuestra no es como la de la Asamblea, la organización nuestra es más pobre, nos hemos organizado por comarcas, no tenemos gente para organizarnos por pueblos, no estamos en todas las comarcas, normalmente en las comarcas como Vic o como Berga o como tal, donde la comarca es muy catalana, pues nos cuesta formar nuestro grupo de Súmate. Pero claro, normalmente tenemos presencia en el cinturón de Barcelona, que es donde más castellano parlantes tenemos, o de origen español, aunque hablan catalán, y tenemos bastante presencia pues en todo el cinturón de Barcelona. El cinturón de Barcelona, todo el cinturón industrial de Barcelona. Nos cuesta mucho, pero la ayuda de la Asamblea es primordial para nosotros. Casi todas las charlas que organizamos fuera de las áreas estas, nos las prepara la Asamblea y nos las pide la Asamblea. Nos las pide como Súmate y vamos allí a hablar en castellano. Y si luego queréis hacerme más preguntas, no me voy a extender en todo el historial, porque lo que ha contado el Jordi pues es lo que nosotros también apoyamos. Y después ya me haréis preguntas. Y gracias por escucharme. Zelay, gracias Paco. Zelay, vamos a continuar contigo. Y, por favor, más que explicar lo que es Gure Esku Dago, porque yo creo que la mayoría ya sabemos en qué consiste el movimiento Gure Esku Dago, la pregunta sería, el fin de semana próximo van a empezar las consultas, o se van a realizar consultas en diferentes ayuntamientos. El 12 de junio tenemos una cita, una consulta en nuestra comarca, y como Jordi ha mencionado, existe una unidad política en Euskal Herria. En algunos casos puntuales sucede esa unión política. Por ejemplo, en Navarra, en el gobierno, unos se han puesto de acuerdo para gobernar, pero no hay unidad fuera de las instituciones. Y la sociedad civil también, no sé si es tan activa como en Cataluña. ¿Tú cómo ves posible que se pueda desarrollar el proceso aquí? Bueno, en primer lugar, muchas gracias de todo corazón por invitarme. Es un placer estar con vosotros, porque compartís la filosofía que Gure Esku quiere difundir y la manera esa capacidad de pensar de manera libre. Y es un placer asimismo estar con Jordi y con Paco. Yo estuve con ellos hace un año en la Euskal Etxea de Barcelona, y cada vez que estamos con ellos tenemos mucho que aprender, aprendemos mucho de ellos e intentamos luego aplicarlo aquí, teniendo en cuenta que nuestra realidad es diferente en Euskal Herria. Y respondiendo a tu pregunta, Aitziber, Gure Esku Dago mencionó el año pasado que vivimos en un tiempo de consultas, pero a veces parece que lanzamos el lema y parece que no tenemos capacidad de explicar cuál es la reflexión que existe o que subyace debajo de todo esto.
Los que estamos trabajando en Gure Esku Dago sabemos que el País Vasco vive un momento histórico muy especial. Y en este país, que está dividido en 3 ámbitos, en los 3 se puede conseguir, o hay ganas de conseguir, una mayor democracia. Comenzamos por el País Vasco Norte. En primer lugar, después de un proceso democrático, con el empoderamiento de la ciudadanía, han conseguido una estructuración propia, una asociación propia. En Navarra se han dado cambios muy importantes. Se cuenta con un nuevo gobierno y hay voluntad para profundizar en la democracia y con la determinación de gestionar la diversidad. Y en la Comunidad Autónoma Vasca podemos decir que existe un movimiento muy importante. El 80% de los ciudadanos estamos a favor del derecho de decidir. La cuestión es que esa situación... La primera conclusión que se puede sacar de esta idea es que estamos inmersos en un proceso soberanista. A nosotros no nos gusta e intentamos también reflejarlo, y creo que lo hacemos. Gure Esku Dago se creó en el año 2013, pero en el año 2013 no surge por sí mismo, surge porque previamente existieron diversos grupos y agentes que desarrollaron una labor. Es decir, durante los años previos y durante los siglos anteriores se ha hecho un trabajo a favor de la libertad. ¿Cuántas canciones existen en Euskal Herria con canciones que hablan de la libertad para que los ciudadanos podamos adoptar nuestras propias decisiones? Gure Esku Dago surgió en 2013 en un contexto totalmente favorable, viendo que el camino hacia la soberanía en Cataluña ya había comenzado a iniciarse y reivindicarse, y se estaban dando pasos sólidos. En Escocia también vimos que el proceso iba hacia allí. Por tanto, en Gure Esku Dago se crea en ese contexto y nos empezamos a dar cuenta de la importancia que tenemos la ciudadanía en todo este proceso. Hasta entonces el momento es no podemos funcionar nosotros, la sociedad civil, sino que son los partidos los que tienen que funcionar. Y no, nos damos cuenta que la ciudadanía, y es algo que hemos aprendido de Cataluña y de Escocia, que la ciudadanía podemos aportar muchísimo y tenemos posibilidad, y que tenemos una capacidad más fuerte de la que pensamos, y que contamos con herramientas que son, al fin y al cabo, nuestros derechos, que no le concedemos importancia. Por ejemplo, la libertad de expresión. Siempre hablamos cuando se vulneran los derechos, lo denunciamos, pero no nos damos cuenta a menudo que esos derechos existen y son nuestros y que podemos utilizarlos. Luego, a veces tenemos que intentar utilizarlos y acoplarnos a los mismos, pero bueno, tenemos la libertad de expresión, la libertad de reunión, tenemos también el derecho a participar en actos públicos. Todas son herramientas fundamentales para nosotros, y a través de esas herramientas podemos manifestar la voluntad de un pueblo. Y ahí situamos las consultas populares, y ahí situamos lo que en noviembre pasado Gure Esku adoptó. En noviembre de 2015 hemos realizado una planificación del periodo 2015-2018. Hasta ahora, lo que hicimos, por ejemplo, en la cadena humana, nos dimos cuenta que podíamos funcionar de manera conjunta. Todo el mundo nos quedamos sorprendidos del éxito que tuvimos en la cadena humana que organizamos. Pero también ahí se nos notó un poco demasiado, que un poco teníamos falta de experiencia. Estábamos muy orgullosos de lo que hayamos hecho, pero teníamos falta de experiencia. Nos encontramos con una página en blanco después de hacer la cadena humana. Por tanto, pensamos, ¿qué haremos el próximo año? Nos tomamos un año entero para pensarlo. Allí estuvimos realizando una pedagogía y pensando y organizarnos, y algunos de vosotros estuvisteis en este proceso, es decir, celebramos reuniones diferentes para poder pensar qué podríamos hacer en el futuro, es decir, qué podríamos aportar desde la ciudadanía en el derecho de decidir, cuál era la hoja de ruta para poder gestionar el derecho a decidir. Y pensamos que teníamos que tejer, consensuar y decidir. Y además, primero tenemos que decidir, consensuar. No, son 3 ámbitos diferentes. Tenemos que tejer esta
esta iniciativa. Mucha gente no sabe lo que es el derecho a decidir. Ayer en Vizcaya, en unos municipios, nos decían que sí, bueno, ya sabemos que habéis hecho una serie de fiestas, que sois muy majos, que hacéis muchas cosas que son muy entretenidas, pero no sabemos muy bien qué es Gure Eskudago, no conocemos el movimiento y qué es lo que queréis conseguir o qué es lo que queréis hacer. Bueno, pues todavía tenemos que seguir explicando, tejiendo. Es decir, tenemos que también desarrollar una serie de actitudes. Tenemos una experiencia concreta, tenemos una historia concreta y nosotros queremos gestionar el derecho a decidir de manera democrática. Tenemos que conseguir personas que voten y que acudan por propia voluntad. Cada uno al proyecto que desea. Todavía en el País Vasco sí estamos inmersos en un proceso de soberanía, pero todavía no hemos decidido cuál es el siguiente paso. No sabemos si será la independencia, si será la confederalización. Todavía no está decidido, pero sí que queremos dar pasos para poder adoptar las decisiones en Euskal Herria y para tomarlas entre la ciudadanía vasca. Eso nos solicita que contamos con una voluntad de consenso y para eso hemos estado trabajando durante todo este último año. Y finalmente decidir. Cuando decidamos, cuando hagamos las consultas populares, conseguimos tejer nuestra filosofía y nuestras ideas, conseguimos difundirlas. Y también necesitamos consenso para la consulta popular. Y finalmente podremos decidir. Por tanto, esos ejercicios prácticos que aludo los tenemos en marcha, pero también tenemos en marcha la fase de consenso. La semana que viene lo que vais a hacer en diversos municipios, es decir, el dar a conocer que las ciudadanías sabemos llegar a consensos y sabemos utilizar nuestras herramientas democráticas, que también tenemos que contar con la ayuda de instituciones y partidos políticos. Estamos aprendiendo a decidir. No voy a decir que sepamos hacerlo hasta ahora. Igual lo podremos contar más adelante, qué experiencias tan bonitas hemos tenido en las consultas populares y cuánto hemos aprendido en torno a ello. Las consultas populares funcionan muy bien, están funcionando muy bien, se está consiguiendo una nueva confianza entre personas de diferentes sensibilidades y pensamos que va a ser una participación excelente, ya con todo el trabajo que hemos desarrollado durante todo este año, con las actividades que hemos hecho durante este último año, hemos conseguido una puntuación 5, pero a ver si conseguimos el fin de semana que viene un sobresaliente. Bueno, has hablado sobre la presión de la sociedad civil. ¿Esperáis en Gure Eskudago que los partidos políticos se sumen a ello? Bueno, esa ha sido la experiencia de Cataluña. En Euskal Herria pensamos, y eso es algo que hemos aprendido, porque estamos aprendiendo mucho durante los últimos años y estamos investigando mucho en qué consiste un proceso de soberanía. Es decir, un pueblo que se empodera, que ya no somos unos monigotes y decimos que nosotros vamos a decidir nuestro futuro. No queremos seguir viviendo como hasta ahora, teniendo que acatar lo que se dicen en oficinas cerradas de París y de Madrid. Siendo esto así, para poner en marcha un proceso soberanista hay que hacerlo de manera unilateral. Es decir, los procesos siempre son unilaterales. ¿Y cuál es el representante de esa unilateralidad? La ciudadanía, por supuesto. Si la ciudadanía delega, eso no va a tener fuerza suficiente. Eso se vio en el proceso que llevó a cabo Ibarretxe. Ahí había un partido, una determinación y actuaron de buena fe y lo hicieron lo mejor posible. En Cataluña también el Parlamento consensuó un nuevo estatuto de autonomía y cuando llegó a Madrid se lo cepillaron. Por tanto, si no hay una voluntad y una determinación en la ciudadanía para poner en marcha el proceso, luego la cuestión es que se ponga en marcha. Eso está en manos de la ciudadanía, es responsabilidad nuestra. Pero luego, a la hora de la gestión, tenemos que buscar o encontrar roles, es decir, hasta dónde podemos llegar a la ciudadanía ejerciendo nuestros derechos y que, bueno, tenemos que tener en cuenta que los partidos políticos tienen otras herramientas y los tienen que integrar dentro de este puzzle para decidir y para conseguir una mayor democracia en nuestra sociedad. Y, bueno, para terminar, pues esto quería decir. Bueno, vamos a continuar. Una pregunta para los tres, pero bueno, comenzaría con Paco. Entrando en la página web de Súmate, creo que es un texto tuyo redactado por ti y
dice poco más o menos, que la independencia es la única posibilidad para conseguir un estado de bienestar en Cataluña, para recuperar un estado de bienestar en Cataluña. Por tanto, la situación económica puede ser un factor para suscitar el nacionalismo. Yo no soy nacionalista, o sea que por eso replico el tema del nacionalismo. Y además quiero la independencia para dejar de querer una patria. La tendré, y como ya la tendré, pues tampoco. Yo quiero ser un noruego, que no pierde un segundo de su vida en decir que es noruego. Ya no lo ven y ya le dicen que es noruego, no tiene ninguna dificultad. Bueno, es verdad lo que sucede en Cataluña. La crisis económica en Cataluña es más fuerte, es muy fuerte. Nuestra Generalitat es una gestora que lo único que hace es parar la mano en este lado para recibir lo que viene de Madrid y tratar de repartirlo lo más justo posible en el otro lado. Por eso cuando estamos peleándonos un poco por derechas o izquierdas, yo soy consciente de que cualquier gobierno que esté en la Generalitat, sea de derechas o de izquierdas, va a tener que gestionar la miseria, que es la miseria que nos da Madrid. O sea, que nos devuelve Madrid. Nos devuelve mucho menos de lo que nosotros damos. O sea, se calcula en el orden de 16.000 millones que Madrid se queda cada año de nosotros y que no nos devuelve. Y si nos los devuelve porque lo necesitamos, porque hay momentos en que no podemos ni pagar las farmacias que han estado pagando las recetas por su cuenta, porque luego tardan en cobrarlas, si nos los devuelve a través de un sistema que vosotros aquí que no conocéis, que se llama FLA, que las siglas son Fondo de Liquidación Autonómica, además mejor escrito, imposible. Fondo de Liquidación Autonómica. Es un fondo que se ha inventado el Montoro, se ha inventado Montoro porque nosotros no tenemos acceso a los mercados exteriores, tenemos una valoración de basura. Entonces, la única forma de poder recibir alguna ayuda a esa asignación anual que se nos da para Cataluña es a través de ese FLA. El FLA es una reserva que tiene el Estado central y que reparte o da a las autonomías que no pueden cubrir su gasto para que no entren en más déficit y Europa no nos llame la atención. El problema está que ese préstamo que nos hace, que es un préstamo, nos lo hace con intereses. Fijaros vosotros, si necesitamos a lo mejor 1.500 millones para pagar a nuestros acreedores en un momento determinado, en ese año, en el proceso de ese año, y lo pedimos al FLA, estamos pagando intereses por un dinero que nosotros ya hemos entregado a Madrid y no ha vuelto, o sea, por nuestros propios impuestos, por una ínfima parte de nuestros propios impuestos que se ha quedado en Madrid. Entonces, no cabe duda que mucha gente, y sobre todo estos de origen español, que se nos apuntan porque están desesperados, pues son debido a que ellos están convencidos de que la independencia es hija de un gran deseo de cambio y que la única forma que ven ese cambio es a través de la independencia de Cataluña. Jordi. Bueno, a ver, nuestra convicción es que el proceso independentista ha tenido dos aciertos. La primera, como decía antes, ligarlo al derecho a decidir. Y creo que eso pone al Estado contra las cuerdas y dificulta enormemente un relato de convicción democrática desde el Estado central. Saber que nuestro futuro está en manos de la voluntad de la gente dificulta enormemente el relato del Estado español contra esa voluntad. Y creo que es una de las pocas cuestiones que pone al Estado contra las cuerdas ante la comunidad internacional. Por decirlo simple y llanamente, que Madrid se desplace por todas las cancillerías explicando que Cataluña quiere ser independiente, es muy fácil que reciba la solidaridad entre los Estados para mantener la unidad territorial. Pero cuando el debate ya no es esa unidad territorial, sino
escuchar la voluntad ciudadana para resolver un conflicto, que nadie lo niega porque hemos salido a la calle centenares de miles de personas. Eso en Madrid ya no se recibe tan cómodamente porque ni en Berlín, ni en París, ni en Londres, ni en Washington se entiende mucho, sobre todo después del precedente de Escocia y de otros precedentes que tenemos en el Quebec y en otros lugares, que en pleno siglo XXI un Estado formalmente democrático niegue las urnas como mecanismo de resolución de conflictos. Y ese es, yo creo, un acierto que tenemos que es muy importante. Y el otro, y ahí retomo tu pregunta, es que el debate en Cataluña y el emplazamiento para construir un nuevo Estado no se ha hecho a partir de un discurso tradicional nacionalista identitario. Es evidente que muchos de los que hoy estamos en la Asamblea Nacional y que estamos apoyando el proceso soberanista venimos de la militancia independentista de los años 80 y que tenemos una militancia en la defensa de la lengua y de la cultura. Eso es indiscutible y evidentemente yo quiero la independencia también para poder garantizar un futuro a mi lengua, para poder recuperar una parte de la historia que se me ha negado. Todo eso lo quiero también, pero no es ese el eje central que nos ha permitido construir ese relato colectivo, sino que fundamentalmente el crecimiento del apoyo soberanista se ha construido a partir de lo que tú planteabas, que es la defensa de unas mejores oportunidades para una sociedad más justa. Y hoy hay un apoyo muy grande, una certeza muy grande que si Cataluña no obtiene ese nuevo Estado, si Cataluña no se convierte en un nuevo Estado, Cataluña no tendrá margen para poder recuperar un espacio de progreso económico, para poder ejercer políticas propias claras, y eso sitúa a Cataluña en un marco globalizado, en un cierto proceso de una cierta decadencia, ¿no? En Cataluña hay el convencimiento, yo creo que ahí tenemos que insistir más, ya existe, pero hay que hacer mucha más pedagogía, de que hoy la política que desde hace décadas el Estado español nos ha venido imponiendo está teniendo gravísimas consecuencias sobre el propio bienestar y la vida cotidiana de la gente. Os pongo 3 ejemplos para que veáis cómo se percibe en Cataluña. Falta de inversiones en infraestructuras. No solo hay comprometidas muchas menos inversiones que lo que pertocaría, lo que sería necesario de acuerdo con la contribución fiscal e incluso con el propio estatuto en lo que prevé de inversiones del Estado, sino que las inversiones previstas, que el Estado ha previsto por ley, solo se cumplen en un porcentaje muy reducido. En lo que es toda la red ferroviaria, Cataluña tiene un déficit muy importante de red ferroviaria. De lo previsto, que es mucho menos de lo necesitado, solo se ha cumplido en los últimos 5 años un 7% de la inversión. Eso podéis decir, bueno, eso ocurre en otros ámbitos, sí, pero cuando tú tienes que centenares de miles de personas que utilizan la red ferroviaria para desplazarse en la corona, sobre todo metropolitana, para ir a trabajar, cada día, pero cada día, tienen retrasos, incidencias, tienen que prever un horario distinto, con una inversión de tiempo mucho mayor de lo que sería razonable si las cosas funcionaran bien para ir a trabajar. Eso acaba generando, perdonad la expresión, un cabreo que la gente no lo entiende. Si a eso le pones que día sí día también te aparecen inversiones en trenes de alta velocidad que nadie utiliza, aeropuertos donde ni se ha previsto que en el 2045 llegue ninguna avioneta, y otro tipo de inversiones absolutamente de nuevo rico que el Estado español ha realizado en muchas comunidades autónomas, con oscuros intereses también económicos por parte de actores políticos de esos ámbitos y económicos, pues ahí se genera un malestar que claramente apoya a la independencia. Segundo tema fundamental, cuando las instituciones de Cataluña aprueban leyes
el Parlamento o el Gobierno de Cataluña aprueba decretos que intentan buscar mecanismos para luchar contra situaciones de pobreza, de desigualdad, poniendo, por ejemplo, un gravamen a las transacciones en las instituciones financieras o permitiendo que las instituciones como la Generalitat eviten el corte de suministro a familias que no tienen recursos para pagar la electricidad, el gas o el agua. O que tengan una actitud activa para evitar la expulsión de aquellas familias que no pueden pagar el alquiler o que no pueden pagar las hipotecas ante los bancos. Y la reacción con esas leyes aprobadas del Estado central, del Gobierno, es recurrir ante el Tribunal Constitucional esos mecanismos para evitar la exclusión social, con el argumento que esas competencias no son de la Generalitat. Y el Tribunal Constitucional acepta esos recursos y suspende esas leyes. Hay un mensaje muy claro, muy simple. Con la República, esas leyes para luchar contra la pobreza y garantizar el estado del bienestar o evitar la exclusión podrían existir, con lo cual es necesario dar un paso político para hacerlo. El domingo mañana, yo me tengo que ir hoy rápido porque hasta Zaragoza en tren, porque no hay aviones tampoco para poder llegar a Barcelona. Mañana hay una movilización convocada por UGT, comisiones, la propia Asamblea, Esquerra Republicana, Convergencia, la CUP, el Partido Socialista, todas las entidades del tercer sector, contra las decisiones del Tribunal Constitucional que están limitando derechos sociales. O sea, este es hoy el debate político que hay en Cataluña. Las instituciones del Estado están actuando recortando derechos sociales, con lo cual la respuesta es clara. Y tercer ejemplo, y acabo con ello, cuando hoy hay empresas multinacionales muy importantes que están diciendo, ellas, que van a dejar Cataluña o van a dejar de hacer inversiones, no por el proceso independentista, que eso nunca ha dejado de facilitar inversiones, sino que te dicen, no vamos a invertir en nuestras plantas, por ejemplo, en el campo de Tarragona, que es una área industrial importante con un sector petroquímico muy potente, y te dicen, BAF, una multinacional alemana, y te dice, oye, no, nos vamos a ir porque no podemos competir con esas infraestructuras porque no tenemos una red ferroviaria de ancho europeo, por ejemplo, o con la factura de la energía eléctrica, que como sabéis está regulada por el Estado y es muy superior a otros países europeos. Pues hoy tenemos realidades, y pongo un ejemplo, pero hay bastantes más, de grandes empresas que dicen, nos vamos porque el Estado no está cumpliendo con su labor. El puerto de Barcelona ha recibido probablemente la inversión del capital de la China más importante en Europa durante muchos años, para convertirse en el puerto receptor de todas las mercancías provenientes de Asia. Mucho más razonable que lleguen a través de Suez a Barcelona, que tengan que seguir por Gibraltar e irse a Amberes, por ejemplo. Pues ¿qué problema tenemos en el puerto de Barcelona? Que no hay las inversiones del Estado. ¿Para qué? Para hacer la conexión ferroviaria que permita que las mercancías que llegan en el puerto puedan salir hacia Europa. Y estamos ante ese tipo de situaciones que la gente lo ve y es evidente que esos agravios han sido, yo creo, o son el núcleo básico de apoyo a la causa independentista y a la causa de la nueva República Catalana. Con lo cual es evidente que el margen, el imaginario colectivo de la nueva República en buena medida está apoyada en el convencimiento de que la calidad de vida, las oportunidades, la cohesión social, el estado del bienestar, solo va a ser garantizado si nosotros somos capaces de disponer y gestionar nuestros propios recursos. Zelay, dices que sí, con la cabeza. En Euskal Herria a veces el nacionalismo se ha vinculado con una identidad. Siempre es cierto que por parte de algunos partidos políticos en Euskal Herria estamos escuchando que la economía también nos iría mucho mejor si fuéramos independientes. Por tanto, en tu opinión, Zelay, el proceso soberanista va más allá del sentimentalismo o esta Gure Esku lo que fomenta es
que todos los ciudadanos participen en el proceso soberanista. Y por eso tenemos el ejercicio práctico en las consultas populares. Los ciudadanos mayores de 16 que viven aquí, están censados aquí, pueden dar el voto. Por tanto, nosotros con nuestra filosofía reivindicamos a través de la actividad práctica esa filosofía que queremos propulgar. Es decir, un pueblo se construye con las personas que viven y trabajan allí, y la riqueza es compleja. Es cierto que todos estos procesos son muy complejos, son difíciles de desarrollar, pero cuando acertamos en la gestión de estos procesos, por eso las actitudes son tan importantes, cuando acertamos a la hora de gestionar esa diversidad, el resultado es mucho más sólido, es mucho más rico y fructífero. En Euskal Herria también suceden estos agravios, como están sucediendo en en Cataluña. Y quizá porque lo que falta aquí, porque la gestión que hacemos los ciudadanos, incluso con los partidos políticos en el País Vasco, no hemos establecido un espacio donde podamos imaginar cómo queremos vivir. Y estamos gestionando el día a día. Con las herramientas que disponemos la ciudadanía estamos mostrando la voluntad, que queremos seguir adelante, que queremos gestionar democráticamente nuestra realidad, y además queremos dar unos pasos concretos y estamos intentando propagándolos. Pero este proceso necesita una sociedad civil organizada. Hace unos días estaba escuchando anteriormente que tienen 40.000 socios. Nosotros tuvimos más de 40.000 personas en la cadena humana, pero solamente contamos con 1.400 personas como socios. Es decir, todavía cuánta gente puede haber que sí, que quiere, que son partidarios, pero que no han dado el paso de la reivindicación no han pasado del dicho al hecho. También tenemos problemas con los medios de comunicación. Nosotros vamos de conferencia en conferencia, vamos de pueblo en pueblo, haciendo un trabajo ingente de información para poder transmitir nuestras actitudes y nuestro mensaje. Todavía no hemos empezado en lo que establecimos en nuestra planificación. En la fase que nos encontramos ahora, hasta verano de 2016, lo que hemos querido es empoderar a la ciudadanía. Y cuando decimos empoderar a la ciudadanía, queremos decir qué es lo que podemos hacer por nosotros mismos. Nosotros en la consulta popular no solicitamos o no pedimos ayuda a las instituciones, ni siquiera para conseguir electricidad. Todo lo hacemos con los recursos que tenemos la ciudadanía. Pero sabemos que en un sistema democrático sabemos que pagamos a través de nuestros impuestos las instituciones democráticas. Sabemos que va a llegar un momento, si todos queremos más democracia, sabemos que todos tenemos que aportar las herramientas que tenemos. Y en esa fase vamos a comenzar a partir de septiembre. Y ya siendo un poco más positiva, yo también veo en Euskal Herria que la cuestión, por ejemplo, que está sucediendo en Navarra es muy importante. Está gestionando la diversidad que tiene en el País Vasco Norte. Bueno, tenemos mucho que aprender del País Vasco Norte, cómo están organizada la sociedad, cómo hay un consejo social donde desarrollan y tratan todas las propuestas, y cómo ese consejo de electos, qué tipo de gobernanza tienen, qué tipo de gestión realizan. Y en la comunidad autónoma vasca, ese consenso hacia la nueva ley municipal. Vemos que la política está transformándose. Ahora llegan unas elecciones y las elecciones suelen ser momentos extraños, pero también nos tenemos que dar cuenta que en 2016 se van a celebrar las elecciones, como digo, en otoño, y después de finalizar las elecciones de Vitoria no va a haber elecciones hasta 2019. Por tanto, 2016, 2017 y 2018 es un periodo muy óptimo para el derecho a decidir. Tenemos que ser conscientes de ello, y todo lo que desarrollemos durante estos 3 años y todo lo que aprendamos en cuanto a la decisión, al poder de la decisión, en cuanto a la cultura democrática que consigamos estructurar, pues entonces seremos capaces en el año 2019 de estar al mismo nivel que los catalanes. Yo, tengo ahí una serie de hitos que quiero marcar, pero no creo que el proceso catalán y el nuestro sea tan diferente o esté tan separado. Yo soy optimista en ello. Yo veo una serie de características
ellos también lo tendrán difícil. En Cataluña, en 17, 18, van dando los pasos para adoptar su decisión y nosotros también podemos estar a la par de Cataluña. No quiero decir que vayamos a decir la independencia, eso yo creo que será posterior a una fase de consenso en Euskal Herria, pero ese ejercicio de decisión o esa posibilidad al menos pueden estar creadas las condiciones para ello. Pero para eso tenemos que empoderar a la ciudadanía y nos tenemos que dar cuenta en qué momento histórico estamos viviendo. Y, bueno, tenemos que meternos en la cama cansados de trabajar en ello, dándonos cuenta que cada uno ha hecho todo lo posible. Mira, yo veo que estáis hablando del estado de bienestar y vosotros no lo tocáis o lo tocáis muy poco por el hecho de tener la llave de la caja. Nosotros no la tenemos. Pero hay una cosa, y además estoy viendo personas de edad aquí que no la tenéis. La caja central de las pensiones en la Seguridad Social está en España, está en Madrid. O sea, vosotros dependéis de las pensiones de todos los españoles. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que en el 2011 tenía 66.000 millones, en este momento no llega, están en 30. O sea, se han comido la mitad en 4 años. El Fondo de Reserva no era para pagar todas las pensiones, pero era para pagar lo que no se llega en las pensiones, porque hoy, con este paro que hay en este momento, porque sabéis que las pensiones son de reparto y las pagan los trabajadores y los empresarios que han contratado a esos trabajadores, no están llegando en toda España, porque es el reparto de toda España, a cubrir la necesidad de los jubilados. Y se está echando mano a un fondo de reserva que se hizo para el 2020 debido al baby boom, a esas personas que nacieron en los años 60, 50, que todos teníamos 3 o 4 hijos por matrimonio. Eso se preveía empezar a pagar o empezar a coger dinero de ahí para el 2020, pero con esta crisis de paro tan grande, pues se está cogiendo ya ahora, y ya digo, de 66.000 millones que había en el 11, hoy solo quedan 30 o un poco más de 30. Además, tenéis el beneficio de que vosotros tenéis la mitad de paro que el resto de España, incluso la mitad de paro que nosotros. Nosotros tenemos menos paro que el grupo de España, pero vosotros tenéis la mitad de paro que nosotros tenemos un 19 en este momento, o un 17, 18, varía según lo mires en las estadísticas. Vosotros tenéis la mitad de paro. Con ese incremento de trabajo que tenéis vosotros, podríais estar cobrando unas pensiones el 10 o el 20% más de lo que estáis cobrando en este momento, gracias a la caja de reparto que hay en España, que dependéis de España. O sea, vosotros tenéis la llave de los impuestos, pero no de las pensiones. Eso también tenerlo en cuenta, porque eso también repercute en personas de edad que están en este momento en esta sala, y repercute mucho, porque no es el problema de que podríais cobrar un 20% más, es que podríais asegurar esas pensiones durante más largo tiempo, porque se prevé que ese fondo de reserva de la Seguridad Social no pase del año 19, 18, 19, y después ¿qué? Como mínimo nos quedaremos sin las pagas, porque normalmente lo que se está cubriendo con ese fondo de reserva es las pagas extraordinarias de verano y de Navidad. Entonces, eso también es bueno de hacerle notar a la población vasca de que sí, yo tengo la llave de la caja, pero no la de las pensiones. Que el derecho a decidir tiene 5 hitos o 5 nudos que hay que soltar, y si no somos capaces de soltarlos, pues nos vamos a trabar. El primero sería por los temores que podemos tener. ¿Cuántos temores, cuántos miedos alimentados desde fuera, y también temores internos en torno al derecho a decidir? Porque se hizo un ejercicio para compartir y muchos decían, se compuso una comisión de 27 y 28 personas que representaban la comarca completa de Goierri, y lo que veían era que tenían miedo a hablar por si alguien se enfadaba, bueno, diferentes temores, y esos temores hay que socializarlos. En segundo lugar, las dudas, es decir, la primera pregunta es ¿qué diferencia hay entre la soberanía y entre la independencia? Bueno, eso lo hablaremos en la tercera reunión. La gente no sabe qué diferencia hay entre la soberanía, el autogobierno, el federalismo, la independencia,
Es decir, ¿cómo vamos a decidir si no sabemos qué es cada cosa? Es decir, ¿dónde están los centros de decisión? Pues la ciudadanía no sabe dónde están. No saben qué se decide en Europa, qué se decide en Vitoria, qué se decide en Madrid. No sabemos. Y siempre decimos, bueno, pero nosotros pagamos nuestros impuestos, pero luego, ¿qué nivel de efectividad tenemos para gestionar esos impuestos? Porque ahora estamos viendo, por ejemplo, con Acenor lo que está sucediendo. Hay empresas multinacionales que se están marchando fuera porque no tenemos capacidad de tener una estrategia energética eficiente. Nosotros también tenemos problemas de este tipo, pero hay que darlo a conocer de una manera ordenada y con capacidad de consenso. Por tanto, temores, dudas. En tercer lugar, no tenemos capacidad de imaginarnos. Y Aitziber Blanco ha estado dinamizando ese grupo del Goierri y decía que si no somos capaces de saber qué posibilidades tenemos o de imaginar qué posibilidades nos puede dar el derecho a decidir, entonces no podremos superar los temores y las preguntas, porque el temor y las dudas te paralizan. Por tanto, si no tenemos posibilidades de comenzar a pensar ¿cómo podríamos vivir si nosotros gestionáramos nuestras pensiones? Es decir, ¿qué problemas tenemos en cuanto a las infraestructuras, también en cuanto a la territorialidad? ¿Cómo podríamos vivir mejor de manera conjunta si trabajáramos junto con los navarros o con el País Vasco Norte? Y eso se ve en las Icastolas, por ejemplo. Si hiciéramos muchas cosas de manera conjunta, ese trabajo conjunto tan necesario, y luego ya nos quedan otros dos puntos, es decir, el núcleo, el sujeto, cómo articular el sujeto del derecho a decidir. Se puede utilizar el sujeto, se puede determinar cómo puede utilizar el ciudadano el derecho a decidir. Bueno, decir aquí, si consiguiéramos, por ejemplo, la consulta popular, realizar consultas populares en toda Euskal Herria, por ejemplo, en País Vasco Norte tenemos muchos grupos, en Navarra tenemos 56 grupos, y somos 240 en total grupos. Si conseguimos que se difunda el derecho a decidir en toda Euskal Herria, si la voluntad democrática así lo exige, ¿cómo no le va a interesar eso a la ciudadanía? ¿Cómo no va a estar en la agenda política? Es decir, podemos utilizar la democracia política como sujeto para estructurar el sujeto, el contenido. ¿Qué vamos a preguntar en Cataluña? Ya saben que van a preguntar. Van a preguntar sobre la independencia. ¿Nosotros sobre qué vamos a preguntar en la consulta popular? ¿Vamos a preguntar sobre la institución común a la ciudadanía? ¿Vamos a preguntar sobre la independencia? ¿Sobre qué vamos a preguntar a la ciudadanía? Y finalmente, ¿qué color tiene que tener esa pregunta? Porque nosotros en Goierri lo que estábamos buscando era que realizar una pregunta que obtuviera la mayor participación posible. No nos interesa tanto la respuesta afirmativa o negativa, eso será otra fase. Ahora lo que a nosotros nos importa es que las personas participen, es decir, que se haga una movilización a favor del derecho a decidir, que la gente se muestre partidaria y llegar a donde no hemos llegado hasta ahora. Y para hacer la pregunta atractiva, ¿tenemos que introducir color a la pregunta o tenemos que preguntar sobre la soberanía y la independencia? Pero bueno, ese debate tuvo lugar y se dijo, bueno, tenemos que poner que tiene que ser socialista, socialdemócrata o social, tiene que ser un Estado social, tenemos que hablar que tiene que haber un compromiso con el medio ambiente, tenemos que introducir también que tiene que ser feminista o que tiene que ser contrario al patriarcado, que tiene que estar situado en el contexto de Europa o no. Bueno, todo ese ejercicio todavía está por realizar. Bueno, para finalizar, nos queda media hora. Por mi parte, voy a hacer la última pregunta. Os voy a pedir de una manera muy breve que me respondáis y así luego os voy a pasar la palabra. Antes, Zelay, has hablado sobre las elecciones, que se van a repetir otra vez las elecciones a finales de junio en el Estado español. Y bueno, quisiera hacer la pregunta sobre el efecto Podemos. Ha creado un nuevo partido en el panorama político que está a favor del derecho a decidir. Si no estoy muy equivocada, dice de manera firme Podemos que no quiere que se divida España, pero que es partidario a que se haga la pregunta. Eso es positivo, pero también suscita temor porque podrían conseguir una representación muy importante en Euskal Herria y en Cataluña. ¿Qué sensación tenéis con respecto a Podemos? ¿Qué os provoca esto? Bueno, la respuesta sería muy larga, pero bueno, yo creo que es positivo.
lo diré de manera breve, sí, crea temores, pero también hay que aprender a gestionar los temores que podamos sentir. Por tanto, si queréis, luego nos podemos extender en la explicación. Jordi. Bueno, a ver, rápidamente. Yo valoro también que el paso de Podemos de normalizar en la vida política española una formación que reconoce el derecho a decidir, yo creo que solo lo podemos, valga la redundancia, valorar positivamente, ¿no? Y ojalá Partido Socialista y Partido Popular y Ciudadanos siguieran en ese recorrido, ¿no? Otro debate es la credibilidad que nos merece si algún día Podemos llega a gobierno, hasta qué punto esa parte del programa va a ser implementado o no. Y ahí ya sería un tema mucho más largo, ¿no? Y otra cuestión es si creemos que hay condiciones objetivas, a pesar de que Podemos obtenga unos muy buenos resultados, como algunas encuestas apuntan, en el sentido de si el derecho a decidir va a tener recorrido en la próxima legislatura en España. Y ahí mi opinión es claramente negativa. Yo no veo hoy a un Estado español ni a unas instituciones con capacidad para desarrollar en los próximos 2 o 3 años unas consultas o un referéndum vinculante en Cataluña, por ejemplo, sobre el futuro político, ¿no? O sea, es altamente improbable. Pero que sea altamente improbable yo creo que no nos debe hacer confundir con que no sería deseable y con que nuestra sensación de satisfacción que una formación que podría llegar a ser la segunda en el Estado español en cuanto a número de votos haya puesto el debate sobre el derecho a decidir encima de la mesa, ¿no? Y un tercer apunte es que en Cataluña, como ya ha ocurrido y ocurrió en la transición y en parte también en el País Vasco, pero en ese sentido yo creo que en Cataluña es distinto en el caso que ahora os diré, Podemos no se está articulando con el mismo peso que se está articulando en otras comunidades autónomas. Es decir, en Cataluña la existencia de un espacio que lidera, por decirlo de manera muy simple, Ada Colau, la actual alcaldesa de Barcelona, ha permitido tener un espacio político singular en referencia a Podemos de lo que pueden tener otras comunidades autónomas, ¿no? O sea, por decirlo claro, Podemos en Cataluña no es una marca como lo es en otras comunidades autónomas. Podemos está implicado en un espacio político donde en Cataluña no lo lidera la gente de Podemos, sino la gente de Colau. Y Colau no es Podemos, a pesar de que muchas veces se dice que sí, no es cierto. Podemos en Cataluña, incluso diría, tiene un peso muy pequeño en referencia al espacio de esa izquierda alternativa que ha emergido con mucha fuerza, ¿no? Y eso es importante porque también os tengo que decir que, a pesar de las distancias que puedan existir, yo sí que soy convencido que el papel de Colau en todo ese debate sobre la consulta es mucho más firme, mucho más de fiar que el que pueda tener Pablo Iglesias, ¿no? Y eso nos da una cierta tranquilidad. No soy yo quien lo dice, lo ha dicho ella. El 9 de noviembre del 2014, Ada Colau fue a votar a las consultas un doble sí. Sí a una Cataluña-Estado, sí a una Cataluña independiente. Y ella ha dicho por activa y por pasiva que estaría de acuerdo que en los próximos tiempos de esta legislatura se forzara una nueva consulta, aunque eso tuviera que representar pues un acto de una cierta unilateralidad, ¿no? Bueno, yo creo que eso es una singularidad del sistema de partidos que en Cataluña se ha mantenido también en ese espacio emergente y eso es positivo. ¿Me oís, no? ¿Me oís bien? Yo completamente de acuerdo con Jordi, todo lo que ha dicho lo suscribo y solo hacer notar una pequeña dificultad que pudimos tener con Podemos o con ese partido que nace, es que, como he dicho antes, en un sector determinado de Súmate, la independencia es abrazada por un gran sentido de cambio. O sea, les lleva a pensar que la única forma de cambiar esta sociedad que no les gusta española es apuntarse a la independencia catalana.
incluso al entorno mío ha pasado, ese grupito, quizá no sea muy importante, se ha apuntado a Podemos porque vuelve a pensar que sí que hay una esperanza de cambio en España. Yo he vivido así muchos años, o sea, yo he vivido queriendo cambiar España. Desde mi juventud he estado militando en partidos clandestinos primero para derrotar a Franco y después para querer cambiar España. Yo no he nacido independentista, yo nací hace poco, puede ponerle 7 o 8 años, independentista. Entonces, a mí me podría haber pasado lo mismo, lo que pasa es que mi experiencia me dice que España no tiene cambio. Gracias. Muchas gracias a los tres. No sé si tiene alguien alguna pregunta. El micrófono está a vuestra disposición, ¿no tiene Beñat? Sí, sí. Bueno, cojo el micrófono. Bueno, para poder un poco cortar el hielo. Bueno, es cierto que en parte a veces escuchamos que el discurso que viene de España viene un poco camuflado, digamos. Yo creo que al fin y al cabo ahí detrás de ese discurso político también existe un factor económico muy importante. Estamos hablando de Euskal Herria y Cataluña, y con el peso que tiene la economía en España, ahora hay unos factores escondidos, encubiertos, que no se ponen sobre la mesa. Y también es cierto que por parte del gobierno español el eje del discurso va del derecho a decidir a otros ámbitos. Hay muchos manejos ahí y quisiera aprovechar la oportunidad para, bueno, habéis mencionado lo de las pensiones de Cataluña, que es una herramienta para crear miedo entre la ciudadanía. Bueno, aquí estamos al límite y mucha gente cobra pensiones desde Europa sin ningún problema. Yo, planteándolo así, yo un poco quisiera mencionar la inquietud que se me suscita como ciudadano. Has mencionado que el 80% es partidaria a la independencia y que los ciudadanos de a pie sí que vemos hay una carencia, es decir, que nuestros representantes políticos, ante este hecho y visto que la ciudadanía sabe claramente en qué situación estamos, cómo están actuando los partidos políticos, quiero decir que ahí hay un discurso que puede ser nacionalista, que tiene una mayoría importante en este momento, por ejemplo, el partido en nuestra autonomía, en nuestra comunidad autónoma. También en Navarra está teniendo lugar un movimiento similar, donde como ciudadanos se nos hace incomprensible que cómo se está respondiendo a una petición que hace un movimiento popular. Por tanto, vemos carencias ahí de las palabras a las acciones. Y yo sé que es un tema complejo, porque estamos inmersos en un proceso y hay que establecer el objetivo. Y nosotros tenemos claro que tenemos que aunar nuestras fuerzas, pero sí que, de alguna manera, hay algo grave, una incoherencia grave, incomprensible para el ciudadano. Egia da. Y es cierto, pero partimos de la situación que partimos. Cuando realizamos la cadena humana, nuestro objetivo era reunir a 50.000 personas y conseguimos juntar a 150 personas. Y también participaron de manera transversal 52.000 personas. Hay muchas incoherencias también entre nosotros y estamos aprendiendo mucho en este momento. Y yo antes era muy escéptica con las consultas populares. Yo no creía que las consultas populares podrían ser así. Yo soy jurista. Y los juristas somos muy cartesianos, muy partidarios del procedimiento. Sí, bueno, vamos a hacer una consulta popular en un pueblo y la participación será del 12%, como en Cataluña, pero luego
si solamente participa el 46% en las elecciones. Vamos a hacer el ridículo. Además, nosotros tenemos gran sentimiento de sensación de ridículo. No nos gusta hacer el ridículo. Cuando estuve en Cataluña, con la plataforma por el derecho a decidir, hablé con una mujer y ella con mucha paciencia me explicó algo. Me explicó lo siguiente: estás muy equivocada. En Sabadell, en una población de 100.000 habitantes, ella estuvo organizando la consulta popular, un pueblo como Baracaldo, similar a Baracaldo en cuanto a habitantes. Y ahí se activó a un 12% de la ciudadanía la consulta popular. Celay, bueno, tenemos 12.000 personas, pues bueno, dispuestos ya para dar el siguiente paso. Y gracias a nuestra filosofía y a nuestra actitud y con nuestra cultura democrática, con todo esto que estamos haciendo, con todas nuestras incoherencias, pero sabiendo que lo son, no las pasamos, sabemos que están ahí. Y, por tanto, en la medida de lo posible, daremos una solución a esas incoherencias. Pero esas 12.000 personas ya están dispuestas a dar el siguiente paso. Y, bueno, a mí ese argumento, pues bueno, ya le dije, Mario, sí, es cierto, las consultas populares hay que organizarlas en Euskal Herria también. Por tanto, es increíble, porque a mí me toca verlo y estoy convencida que a vosotros también nos toca verlo en los pueblos. Lo que hace unos años era imposible, pues bueno, por ejemplo, el pueblo Barrica, que tiene 1.400 habitantes y que todavía en sus plenos todavía se chillan entre dos familias políticas, es decir, no celebran unos plenos normales en Barrica. Es posible que se estén gritando en el siglo XXI si no estés de acuerdo, pero bueno, llegarán a hablar por lo menos. Hace una semana hicimos por primera vez, bueno, yo soy de Barrica, soy portavoz de Barrica y somos 12 socios. Y, por tanto, no he tenido un éxito muy efectivo en mi propio pueblo. Pero la primera presentación que hicimos de Gure Esku Dago en Barrica, en la sala estuvieron 60 personas, acudieron 60 personas. Estuvo a tope la sala. Y, además, el ayuntamiento hasta entonces no nos ponía más que impedimentos para cedernos ese local para celebrar nuestra reunión de Gure Esku Dago. Bueno, pues celebramos la reunión y acudieron, estuvo a tope. Yo me quedo con las buenas cosas. Yo soy optimista y, bueno, ya sé que hay muchos problemas que están a la cola, pero tenemos una actitud activa. Y voy a poner otro ejemplo y no voy a poner nombres porque no quiero comprometer a nadie. Pero otro pueblo, que no voy a decir el nombre, ahora va a celebrar su consulta popular. Y, bueno, esta persona era alcalde del Partido Nacionalista Vasco. Y nosotros, como queremos hacer bien las cosas y de manera correcta, no pedimos ninguna ayuda a las instituciones públicas. Y, bueno, complicamos la cosa porque el sistema está organizado para trabajar en cooperación, en colaboración. Y, bueno, normalmente utilizamos locales que están pagados por el dinero público. Pero nosotros no queremos solicitar ayuda a las instituciones públicas porque luego hemos tenido problemas en algunas ocasiones. Y aquel alcalde del PNV me dijo, bueno, Celay, ya sé que estáis adoptando todas las medidas para protegerme a mí. Y si yo quiero participar y si yo quiero por mi propia voluntad, bueno, pues que es ilógico. Todo lo que estamos haciendo es ilógico. Pero dentro de esa falta de lógica estamos subrayando cuáles son las contradicciones. Porque cuanto más pienso en las consultas populares o reflexiono sobre las mismas, previamente decía, bueno, recientemente Donostia quería hacer la consulta popular y no ha podido. ¿Dónde era el otro municipio? También querían hacer otra consulta popular en cuanto a otro tema social y se lo han prohibido. Ya no es preguntar o no preguntar sobre el estatus político de la independencia. Es que en este pueblo no se puede ni preguntar. Pero es que luego los ciudadanos, nosotros, con esas herramientas con que contamos, tan humildes como ciudadanos, pues podemos organizar las consultas populares y no nos pueden decir nada. No podemos utilizar los recursos institucionales, ¿vale? Pues no las utilizaremos porque nosotros somos capaces de organizarlo. Y si nos dicen que no es posible, entonces sí que lo vamos a conseguir. Y se van a realizar las consultas populares y van a tener éxito. Y la siguiente ola será todavía más potente. Pero ahí hay una única clave, que somos nosotros mismos y tenemos que saber transmitirlo. Los ciudadanía tenemos una fuerza increíble dentro de un sistema democrático, no en un sistema franquista. Pero afortunadamente habrá todavía
impedimentos, pero nosotros tenemos nuestro derecho y nos tenemos que dar cuenta de los derechos que son nuestros y que con esa capacidad de empoderamiento que podemos conseguir poner en marcha el proceso. Fomentar el consenso entre los partidos políticos. Yo no me encuentro en las instituciones, yo no tengo esa responsabilidad política, pero al que tenga esa responsabilidad política tendría que ejercerla. Y si la ciudadanía está diciendo, oye, escucha, que yo no me he hablado con esta persona durante 30 años y ahora yo puedo tomar unos vinos con esta persona y me puedo hablar con esta persona y puedo consensuar, pues bueno, esto es un proceso que está en marcha. Una cosa, yo no sé si ha sido traducción, pero he oído un 80% de independentismo. No, a favor del derecho a decidir. A favor del derecho a decidir en Cataluña también. Independentismo, ojalá, ya seríamos independientes. Independentistas 42%. Ya. Nosotros 48 en las últimas elecciones. El hecho de que hay una desorientación es lógico, es que estamos haciendo algo que no ha hecho nadie. Claro. Estamos tratando de conseguir una independencia con las urnas. Todas las constituciones de alrededor nuestro, de Europa, ninguna de ellas contempla el derecho de autodeterminación. El derecho de autodeterminación estaba contemplado para las colonias, pero no para unos estados democráticos como los de ahora. O sea, estamos haciendo algo tan difícil, que entramos en contradicción hasta los que lo estamos haciendo. O sea, hay veces que nos damos cuenta de que hemos ya llegado al final, al muro, y que tendremos que volver para atrás para volver a coger otro camino. Es un laberinto tremendo. O sea, que no os desaniméis a la primera, porque si no estáis perdidos. Claro. Os sondo, Paco. Gracias, Paco. Bai, entzuten zait. Bai. Bai. Se me oye, sí. Bueno, me has quitado las palabras. Yo lo que quería decir es que normalmente yo no soy tan optimista, pero me quiero contagiar de tu optimismo. Y has comentado que de aquí al 2017, no, en el 2018, que nos equipararemos a los catalanes. Y yo lo veo muy difícil, pero es cierto que va a suceder una cosa durante el fin de semana siguiente, que van a ser las consultas populares. Y yo me acuerdo cuando estuve en Arenys de Munt y cuando se celebraron las primeras consultas y bueno, cuando llegaron aquellas oleadas, que la psicología de la gente se transforma cuando vota, porque entonces te das cuenta que está en tus manos, y eso cambió mucho Cataluña. Por eso que dices tú, sí, será así, porque veremos en junio, cuando pase junio, cómo estaremos de otra manera diferente. Bueno, y lo vamos a dejar ahí, porque bueno, de tiempo andamos un poco mal. Quería decir algo de las pensiones, pero... Nik ere optimista izan nahiko nuke. Yo también quisiera ser optimista la mayor parte de las veces, pero no siempre lo he sido así. Y yo, el proceso de Cataluña lo contemplaba de manera negativa. Me ha tocado ahora vivirlo de manera más próxima porque he ido a Cataluña y cuando he ido allí, los independentistas eran muy pocos, eran muy luchadores en Cataluña y admiraban mucho el proceso que teníamos en Euskal Herria. Luego me pidieron que fuera como observadora el día que se hizo el referéndum en Cataluña. Y fui el día anterior y hablando con la gente de allí, muchos no sabían que ni siquiera se celebraba la consulta el día próximo. Y yo otra vez pensé, bueno, estos catalanes sí, ¿qué se piensan? ¿De dónde vienen? Y al día siguiente me sorprendí mucho verdaderamente. Era un movimiento extenso el que se abrió, un movimiento participativo, festivo y lleno de ilusión. Y a los pocos meses regresé a la manifestación de julio que ha mencionado, a la primera gran manifestación que ha mencionado. Fui de víspera también y en torno a Barcelona vi a la selección española, jugaba el Mundial y estaba lleno de banderas españolas. Y otra vez pensé, pero bueno, estos, tantas banderas españolas que tienen una manifestación independentista, pero ¿qué vamos a hacer mañana? Y al día siguiente, a pesar de estar entre los invitados, casi durante 3 horas solamente avanzamos 150 metros hacia adelante. Es decir, Barcelona se colapsó aquel día. El Paso de Gracia se colapsó en aquel día. Por tanto,
Yo ahora sí tengo los ojos un poco llenos de sorpresas, que porque cada vez que he ido a Cataluña pues me abrían cada vez más los ojos, porque yo verdaderamente pienso que se ha tenido lugar una revolución ciudadana y que está en nuestras manos también que esa revolución tenga lugar aquí. Sin embargo, no soy tan optimista como parezco. Tengo un punto de duda, un punto de tristeza, cuando, entiendo que tiene que haber diferentes velocidades según donde nos encontremos, pero con respecto a los países catalanes, esa referencialidad creo que quizás se ha perdido o se ha limitado al Principado catalán. Y luego también entiendo que si queremos poner a la ciudadanía mirando hacia el derecho de decidir, que el mensaje económico también tiene su importancia. Pero me suscita temor, porque los catalanes a veces nos miran a los euskaldunes con un punto de envidia por los foros, por la gestión foral que hacemos, y me da un poco de miedo si el Estado español, en un descuido, si da a los ciudadanos catalanes un regalo envenenado y les dice sí, vale, de acuerdo, si los vascos gestionan su hacienda, vosotros también os lo merecéis. Y si hicieran eso, ¿no desmontarían un movimiento revolucionario ciudadano como el que está teniendo lugar? Y quisiera saber vuestra opinión. Gran pregunta. Tu dius, tinc un punt de dubte. Dices que tienes un punto de duda. Yo tengo muchos puntos, muchas dudas. En estos momentos creo que hay motivos para tener dudas más que razonables acerca de cómo va a acabar el proceso en Cataluña. ¿Por qué lo digo? Tú antes lo has dicho. Cataluña durante mucho tiempo ha tenido sectores de independentismo que admiraban lo que sucedía en el País Vasco, y esto siempre ha generado contradicciones por motivos en los que ahora no me adentraré. Pero cuidado de que ahora no pase lo contrario, al revés, es decir, que desde el País Vasco se produzca una admiración con respecto a Cataluña y se ignoren las muchas contradicciones que existen en Cataluña también en torno a este proceso. Cuando lo explicamos, nosotros evidentemente lo explicamos con términos fáciles, pero el proceso tiene muchas contradicciones y estamos viviendo una de ellas actualmente. Una contradicción de la que tenemos que ser conscientes, es muy importante. Ha sido la ciudadanía quien ha determinado el proceso y el ritmo de crecimiento del independentismo en Cataluña, pero sabía el proceso que para tener éxito en algún momento tenía que dar protagonismo a los partidos políticos y a las instituciones, porque nos lo creíamos que era una revolución democrática. Y esto empezó en noviembre de 2014, entonces el 9 de noviembre, en la consulta catalana, en el referéndum, en ese momento que, como os decía antes, cuando se produce la máxima acumulación de fuerzas en el proceso, y en ese momento estallan las contradicciones ante el Estado español, pues es también el momento en que pasamos el testigo a los partidos políticos y empiezan nuevas contradicciones internas, porque la hegemonía de la sociedad civil deja de ejercitarse y se comparte con los partidos y las instituciones políticas, y esos partidos introducen mecanismos de desconfianza entre ellos, entre sí, intereses partidistas en el proceso, y entonces la sociedad civil nos quedamos atrapados con no pocas dificultades porque los partidos políticos van ganando protagonismo. Es una gran contradicción, por lo tanto, esa gran victoria que es tener unos partidos mayoritarios en el Parlamento imprescindible para ganar el proceso, se acaba convirtiendo a su vez en una fuente de tensiones.
en una dificultad para dirigir ese mismo proceso. Y ahí es donde estamos ahora. La relación entre Convergencia Democrática, Esquerra Republicana y la CUP es, en estos momentos, una relación compleja, con lealtades y deslealtades a la par, simultáneas. Y ello añade dificultades al proceso, me parece, y sobre todo provoca incomprensión en los ciudadanos, que no entienden cómo, después de haber hecho todo lo que se ha hecho, los partidos ahora se dediquen a hacer otras cosas en lugar de hacer lo que se tiene que hacer. Y este es un punto del que tenemos que ser muy conscientes. Es una de las complejidades que están sobre la mesa. Por otra parte, es evidente que el proceso se ha producido en Cataluña, en el Principado. En cambio, País Valenciano, Islas Baleares mantienen unas contradicciones propias, muy lejanas todavía de esta maduración política. Si somos coherentes con el principio democrático de la voluntad de los ciudadanos, entonces en las islas y en el País Valencià se acabarán sumando a medida que se alcance una mayoría. Está empezando a haber un cambio político en ambas comunidades de Valencia y Baleares, con un ritmo y un relato distintos, con unos actores y unos protagonistas distintos también, pero con un mismo hilo conductor, que es el derecho a decidir. Y voy a acabar aquí. Yo creo que es este el caballo de batalla importante, el derecho a decidir. El derecho a decidir empodera a la ciudadanía ante el Estado. Y el derecho a decidir, cuando se ejercita, como tú decías, cuando se vota, cuando vas a votar, tienes el convencimiento de que algo puede cambiar con tu voluntad. Y lo más poderoso, lo más potente de ese derecho a decidir, allí donde el Estado no podrá ganar, es el hecho de que se cambie el marco mental, el referente mental de los ciudadanos. Y es el factor de éxito que tenemos. Este es nuestro caballo ganador, el que nos da confianza y que nos empuja a seguir trabajando en el marco de esta voluntad popular. Hay muchas contradicciones, sí, será muy difícil, desde luego, pero si tenemos la capacidad de mantener el referente tan sencillo, entonces el que yo os digo, ¿no?, de que seremos lo que queramos ser, eso no hay ningún Estado en el siglo XXI que lo pueda impedir. Esto es lo que nos tiene que dar la tranquilidad de que vamos a avanzar. Pero prudencia con Cataluña. Cataluña, es decir, en Cataluña ahora estamos haciendo esta reflexión y lo decimos abiertamente. El proceso en Cataluña culminará en el plazo de un año, año y medio. Yo, como ya supondrán, estoy convencido de que va a ganar la independencia y de que va a haber un nuevo Estado. Pero esto es solo un convencimiento, no es una certeza, una certidumbre, de modo que dentro de un año y medio es posible que todo este esfuerzo no culmine con la consecución de un nuevo Estado. Es algo que puede ocurrir en democracia. Incluso puede ser que el Estado español intervenga todas las instituciones autonómicas. Esto incluso es más que posible, pero lo único que tenemos claro es que este proceso, si termina sin que se haya conseguido la independencia, pero acaba con una decisión firme de ir a fondo por parte de la Asamblea, de los partidos políticos y las instituciones, aunque no se consiga la independencia, al cabo de pocos años volveremos a tener fuerza suficiente para volver a plantearlo. Ahora bien, si después de estos 4 años tan intensos el proceso acaba por incomparecencia de los actores que han intervenido en él y vemos cómo ese proceso se va empequeñeciendo, entonces tardaremos muchos más años en poder volverlo a plantear. Por lo tanto, hay que jugar a fondo en este último tramo. Hay muchos partidos que se han ganado en el último minuto. Hasta el último minuto puedes ganar o perder la partida. Nosotros vamos a jugar para obtener un nuevo Estado, pero puedo entender que al final
quizá no lo obtendré, pero tengo que jugar a fondo. Si jugamos a fondo con la mejor de nuestras capacidades y no lo ganamos, estoy seguro de que al cabo de muy pocos años, menos de los que nos pensamos, se podrá volver a plantear la cuestión. El Estado español nos podrá dar o no un sistema como el vasco. Y lo hemos preguntado muchas veces, ¿por qué España no lo ha hecho? Pues bien, creo que España también es irracional. ¿Que lo puede hacer? Desde luego que puede hacerlo. No es tan fácil que se dé un concierto económico a Cataluña. Cataluña es el 16% del PIB español. El País Vasco representa el 4%, creo, ¿no? Si no voy desencaminado. Las proporciones aquí condicionan muchísimo la situación, pero más allá de lo que es el peso económico de Cataluña, España no ha tenido capacidad, ni generosidad, ni visión para hacerlo. ¿Esto podría restar apoyos a la independencia? Sí, desde luego, lo reconozco abiertamente. Pero la posibilidad de que haya un referéndum en España, pues también es improbable. Es improbable que España acepte este tipo de reconocimiento, porque para ello tendría que modificar la Constitución y entablar un proceso político tan largo y de resultado tan incierto que para nosotros no, o sea, tenemos que seguir con nuestra vía. España perdió su oportunidad en 2012. Entonces podría haber ofrecido una redefinición del sistema de financiación económica, podría haber hecho una oferta de un concierto. Esto habría acabado en el Tribunal Constitucional. O no, pero esto, en cualquier caso, ya es tarde. Yo creo que para llegar a eso, el 13% del PIB, no tendría que cambiar la Constitución, tendría que cambiar la mentalidad de todos los españoles. Hace poco en Galicia se reunieron un grupo de sabios diciendo que si a Cataluña le daban el concierto vasco, les quitábamos la educación y el porvenir de sus hijos. Hace poco en Extremadura se dijo alguna barbaridad parecida, que si dejaban de recibir la solidaridad catalana, pues la enseñanza y la sanidad de Extremadura se iban a pique. O sea que, claro, es que es el 13% del PIB, es que es gordo. Entonces, yo no creo que eso lo hagan. Preferirán que nos vayamos y luego justificar que no han podido evitarlo porque nos hemos ido, que hacer eso. El gobierno que lo hiciera, bueno, no volvía a ganar unas elecciones en su puñetera vida. Bueno, tenemos el tiempo, se nos ha echado encima. Muchas gracias a los tres. Seguiríamos largo y tendido, pero bueno, así son las cosas. También muchas gracias a todos vosotros por haber acudido aquí. Gracias a las dos intérpretes también, que están ahí detrás y que han estado trabajando. Y bueno, los tres habéis dicho que vienen años importantes para nosotros, tanto por los plazos. Quizá el año 2020 podríamos equipararnos, juntarnos otra vez y contarnos los unos a los otros lo que estamos haciendo. Muchas gracias.